Hola, ¿qué tal? Soy Julieta Mendoza. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra 7ª sesión virtual de acompañamiento de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, con el tema alcohol. Cuídate, no inicies. Esta transmisión es parte de la estrategia que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud diseñaron para orientar y fomentar la reflexión de las y los estudiantes dentro del aula. Al respecto, y para adentrarnos al tema, veamos la siguiente información. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Y para conocer sobre estas y otras sustancias, les invito a inscribirse al curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, que se imparte en la plataforma México X. Ahí encontrarán información. Bueno, y así de fácil es compartirnos sus buenas prácticas sobre esta importante estrategia. Retomando el tema de hoy. El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia y aunque se ha utilizado en muchas culturas durante siglos, el consumo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos en la salud. En México se estima que el 70% de la población consume alcohol y cerca de 27 millones de personas tienen un uso problemático de la bebida. Y para hablarnos más acerca de las formas de consumo, los daños a la salud y sobre todo los daños a la salud a corto plazo, pero sobre todo el uso del alcohol en adolescentes y las formas de prevenirlo, tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Julieta. A todos los maestros, a las maestras, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Y qué les parece si conocemos un poco más de la trayectoria de nuestro invitado? Doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional. Es médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente se desempeña como director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. También es coordinador de la Reestructura de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud Federal, Servicios de Atención Psiquiátrica del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental en la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Antes de comenzar con el tema, les invito a que nos escriban sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en la sección que tenemos específicamente de comentarios de esta transmisión, para que al finalizar de cada bloque les conteste el doctor Juan Manuel. Así es que, sin más preámbulo, estamos atentas y atentos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Julieta. Hola, primero quiero saludar a todos los maestros, a todas las maestras que nos acompañan esta tarde aquí. Vamos a hablar hoy de la sustancia que causa más daños en la salud, de todas las que existen, por precisamente el uso que hay tan normalizado. Vamos a empezar. El alcohol, dominado, o también le llamamos etanol, es una sustancia que actúa en nuestro cerebro, que proviene de la fermentación de azúcares, generalmente de productos agrícolas, de frutas, cereales, verduras, y se destila y ya después se consume. Vamos a los antecedentes, un poquito de antecedentes. Se tiene evidencia o sabemos que existe desde hace muchos años, desde la prehistoria básicamente, como dice aquí, desde la antigua Mesopotamia y en todas las civilizaciones donde tenemos registro hay uso de alcohol de diferentes maneras conforme a cada cultura. Estos tipos de alcohol es importante saber que hay diferentes variedades. Algunos llevan poquito alcohol, desde 1.5, cuando vemos en las botellas, ahí podemos ver donde dice cuál es el porcentaje de alcohol que trae.
hasta un 60%, que son las bebidas más fuertes y que pueden causar intoxicación con mucha mayor facilidad. Entonces es importante que todos en general, gracias al uso que se hace de esto tan normalizado, pues todos sabemos leer estas etiquetas. Hay dos tipos de alcohol, los fermentados, que es el vino y la cerveza, y los destilados, que es como ejemplo el vodka, el tequila, el ron. En México, nosotros aquí utilizamos en general cualquiera de los dos sin muchas diferencias. Los fermentados, que es la cerveza, que es muy consumida. México es uno de los países que más cerveza consume en el planeta. Y los destilados, pues nada más y nada menos que tenemos denominación de origen del tequila, del mezcal, por solo mencionar algunos. Entonces, es importante, maestro, maestra, que conozcamos y sepamos de qué estamos hablando, ¿no? El alcohol, ya entrando en tema, es un depresor. Acuérdense que seguramente ya lo vieron en alguna otra exposición de mis compañeros, que hay depresores y hay estimulantes, por mencionar una de las maneras en cómo se clasifica. Los depresores, entre ellos está el alcohol y la cannabis, por ejemplo, se utilizan precisamente para relajarnos, ¿no? Para estar más tranquilos, a lo mejor en una fiesta, o incluso ustedes ya que ven estudiantes un poco mayores, hay quien lo utiliza hasta para estudiar, ¿no? Entonces, y lo puede tomar de casa, que eso es una de las cosas que platicaremos un poquito más adelante en cuanto a la accesibilidad que tiene el alcohol. Puede producir, justo por lo que les digo, intoxicación muy fácil o con mucha facilidad, porque lo hay incluso en las fiestas o lo hay en los fines de semana, y no importa las edades. En realidad, muchos de nosotros, me incluyo, a mí me dieron a probar pulque a los 5 años, y pues nadie dijo nada, nadie dijo, oiga, no le den a ese niño, no es momento de consumir. Sin embargo, así de normalizado está. Entonces, el consumo, vamos a hablar propiamente de ese consumo. En mi caso ya les conté en qué momento inicié, pero eso no es lo ideal, eso no, de hecho lo ideal es nunca tomar una sola gota de alcohol. El alcohol es el responsable del 5% de la carga mundial de enfermedad, es decir, de todas las personas que se enferman, 5% es gracias a el uso de alcohol. Hasta el día de hoy todavía se usa más en hombres y un poquito menos las mujeres. En realidad cada vez esto va subiendo, esto va modificándose, y prácticamente en algunos lugares ya estamos igual de consumo las mujeres, igual de consumo los hombres. Antes era más una bebida de hombres, ¿se acuerdan en las películas estas veíamos Jorge Negrete, Pedro Infante, donde era el hombre el que tomaba? Sin embargo, esto al día de hoy ya no viene a suceder así, prácticamente consumimos igual los hombres que las mujeres. Es un factor de riesgo importante para discapacidad y mortalidad en los jóvenes. ¿A qué nos referimos? La segunda causa de muerte en los jóvenes, peleándose con la primera, es los accidentes. Los accidentes en motocicleta o en automóvil, que son la mayoría. Una de las dos partes, hasta el 90% de los accidentes llevaba consumo de alcohol, llevaba alcohol en su cuerpo mientras esto sucede. No hay que tomar mucho para tener un accidente, no hay que ir completamente borracho o intoxicado. En realidad se necesita tomar un poquito, y como es un depresor, pues ya no puede responder uno de igual manera para evitar un accidente o para no caer en esto. Hay encuestas, hay mucho tipo de encuestas, ¿no? Alguna como esta que nos muestra la pantalla. Nos reportó cambios del consumo de alcohol en el 2021 y 2022. ¿Qué significa esto? Acuérdense ustedes que estábamos en ese año de mero metidos en la pandemia por COVID-19. Entonces muchas personas dentro de sus casas empezaron a sentirse ansiosos, y el alcohol fue una sustancia a la que recurrieron primero. Todo el espectro. ¿Y eso para qué? Para quitarse la ansiedad de estar encerrados, de estar sin trabajo, sin escuela, sin los amigos, sin muchas de las cosas que esta pandemia nos trajo. También nos trajo el aumento en el consumo de alcohol. En estudiantes como los que ven ustedes, aquí dice 8º grado, pero en realidad son los que ven ustedes en secundaria, en los últimos años, o en el bachillerato. Hasta el 15% de los estudiantes y el 31%, un poquito más arriba, bebieron en el último año. Para los estudiantes mayores no hubo cambios, la mitad habían bebido en el último año y la otra mitad no había consumido alcohol. Entonces, es una sustancia que en general
se va subiendo el consumo, se va aumentando, llega una edad en la que ya se estabiliza el consumo de los que consumen alcohol en la vida adulta, y entonces son aquellos que dicen, bueno, yo el alcohol lo uso de esta u esta otra manera, y hay quien no lo pudo saber usar, cayó en una dependencia por consumo, y bueno, ya estamos ante otra perspectiva. El 71% ha consumido alguna vez en la vida. Esto es altísimo. Imagínense 100 personas, 71 personas alguna vez en la vida han probado el alcohol. Imagínense esto. Es algo que realmente es muy, muy grande. Además de lo permisivo que somos en la sociedad para con el alcohol. No queremos que sea así. No queremos que nuestros niños, nuestros adolescentes lo vean. Pero porque empiezan a imitarlo, pero también no queremos que esto suceda porque una sola gota de alcohol, el cuerpo ya tiene problemas para metabolizarlo, ya está causando un daño, ya está causando un problema. No está recomendado el alcohol bajo ninguna de sus presentaciones, bajo ninguna dosis, en ninguna edad, ¿no? Sí tenemos datos que los cerebros más jóvenes, de 20, 21 años para abajo, son más proclives o se nos pueden enfermar más fácil. Sin embargo, esto no quiere decir que los adultos o los adultos mayores puedan tener algún consumo que pueda ser beneficioso. En algún tiempo se habló y decían una copita al día previene los infartos. No es cierto, maestros, no es cierto, maestras. La ciencia ha demostrado al día de hoy que una sola copa al día puede ya desde una lesión física en su garganta, en su esófago, cuando son de porcentajes muy altos, como les comentaba hace rato, hasta problemas del hígado, problemas del riñón y otro tipo de problemas asociados desafortunadamente muchas veces a las violencias. Pero bueno, ahorita entramos más en ese. Tenemos unos datos importantes para saber dónde estamos parados, maestro o maestra. El 49.1 bebió alcohol, les decía, en el último año. La mitad ha bebido en el último año. En el último mes, el 35%. Esto va bajando conforme preguntamos, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos en la última semana, todavía baja más. Y si preguntamos, por ejemplo, en las últimas 24 horas, seguramente vamos a encontrar que es muy menor. Sin embargo, no todos van a desarrollar una dependencia. Ustedes seguramente que han seguido este curso ya sabemos que hay uso problemático y hay dependencia, lo que habitualmente le llamamos adicción. El consumo excesivo es muy común también en nuestra cultura. Y una posible dependencia, es decir, los que ya tienen una adicción, se habla de entre el 2.2% de la población, mayormente los hombres, menormente las mujeres. Sin embargo, como les decía, esto ya en realidad por género ya es bastante similar. Unos datos un poquito más recientes, porque les estamos enseñando la ENCODAT, que es la encuesta nacional de sustancias del 2016, pero en el 2021 se hizo la ENSANUT y se incluyeron algunos datos que es importante que ustedes lo sepan. Les decía, al interrogar del consumo mensual, el 8% dijo, sí, yo he consumido en el último mes. En los últimos 30 días, que es muy parecido, es el 5.5% en esta encuesta nacional de salud y nutrición, que precisamente, como tiene que ver con la salud y con la nutrición, es algo que pregunta esta encuesta, porque hay una enfermedad ya terminal de los que usan alcohol que se llama cirrosis hepática alcohólico-nutricional. Escuchan, el último nombre es nutricional porque el alcohol tiene un daño importante, entre muchos otros, en la absorción de los nutrientes y terminamos con un problema también de desnutrición. Entonces, es importante que sepamos dónde estamos parados. Se reportó al menos que una copa había sido bebida en el último año por los adolescentes. Aquí ya vamos a nuestra población o a los que ustedes están, los adolescentes, los jóvenes, a los que se están mirando prácticamente todos los días. El 21% de cada 10, han consumido alcohol en el último mes. Y bueno, igual como ven, aquí se van ya borrando, en cuanto son más los datos más actuales, ya se va borrando un poquito esa diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, el consumo de alcohol, como les decía hace un momento, está relacionado con habían sufrido algún accidente los adolescentes que lo utilizaron. El 1.5 refirió a haber consumido alcohol en las últimas 6 horas previas al evento o al accidente, no solamente de alcohol. Pensemos algo, maestros, maestras,
Actualmente con nuestros jóvenes el uso único de una sustancia casi ya no sucede. Desafortunadamente se utilizan más sustancias al mismo tiempo. Por lo menos, y la que más vemos asociada es el alcohol y el cigarrillo. ¿Quién de nosotros no ha escuchado que nos dicen, yo no fumo, pero cuando tomo alcohol se me antoja un cigarro y entonces me puedo acabar hasta una cajetilla cuando estoy tomando alcohol? Entonces, realmente la excepción es el consumo único, la regla es el consumo de más de una sustancia. Y desde luego la cantidad y la forma de beber o de consumir alcohol va a repercutir en nuestra salud. Los datos que tenemos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Sustancias Psicoactivas es que el consumo, estos son datos ya al día, son del 2021, pero ya son mucho más recientes, fue, si se fijan, en nuestro país el 32.5 y el 39. En el 39 en hombres, el 28 en mujeres. Pero, como les decía, esto en la pandemia o tras la pandemia ha crecido un poquito, se nos ha estabilizado afortunadamente, pero más allá de eso es un problema que venimos acarreando desde épocas muy antiguas y precisamente porque hay mucha permisividad y hay mucha normalización en el consumo de alcohol y podemos tener cervezas en el refrigerador, nuestros niños, nuestros jóvenes lo abren y pueden tener acceso, así de sencillo. No necesitan un dealer, como se les dice, no necesitan ni redes sociales, se necesita abrir el refrigerador y lo más seguro es que encuentren una cerveza ahí en casa. ¿Cómo podemos medir el patrón de consumo? Es decir, ¿cómo se consume? Mucho del consumo que hay en México, en general en Latinoamérica, tiene que ver con un consumo que le llamamos explosivo. ¿Qué significa esto? Que les pongo un ejemplo, en Europa se utiliza alcohol casi a todos los días, en España, en Italia, en Francia, consumen con la comida, se toman un poco de alcohol. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, estoy diciendo que es otra manera y otro patrón de consumo. Pero aquí en México nos esperamos al jueves y al viernes. Y entonces esos días son los que más consumimos de manera explosiva. No se diga si tenemos una fiesta el sábado, un concierto o una actividad en donde va a haber alcohol, en donde un cumpleaños, ¿no? En donde va a haber alcohol todo el fin de semana y entonces consumimos mucho alcohol en poquito tiempo. Y ese es uno de los grandes problemas porque la intoxicación entonces se sobreviene casi de manera inmediata y más en nuestros jóvenes que tienen todavía un metabolismo que es mucho más lento, ¿no? Y de alguna manera este consumo explosivo en adolescentes todavía es más explosivo porque además tienen poquito tiempo. La mayoría de ellos dicen, es que ya tengo que regresar a casa antes de las 10 de la noche, entonces pásame otra y otra y otra, y o ya no llegan porque ya se intoxicaron, o llegan intoxicadísimos a la casa, ¿no? El alcohol es una de las sustancias mucho más consumidas, por lo que estamos diciendo, es muy fácil, no hay que ir ni a internet, hay que ir al refrigerador, hay que ir a la cocina, hay que ir a la cantinita que muchos papás, mamás tienen en sus casas, y tomar un poquito. Incluso hemos visto, por ejemplo, chavos que les decimos que consumen por tapitas y entonces agarran el whisky o agarran el ron y se toman nada más una tapita y así le empiezan, ¿no? Y hasta en sus compañeros les dicen el tapitas porque nada más se toma una tapita de alcohol, pero así le empiezan y entonces empiezan después de 3 tapitas a sentir un efecto relajante y se nos van y entonces aumentan. ¿Qué pasa el alcohol? ¿Qué hace el alcohol ya en nuestro cerebro? Como les decía, es un depresor. Seguramente ya lo han visto también, pero tenemos un sistema de recompensa. Este sistema de recompensa actúa con una sustancia muy famosa llamada dopamina. No voy a mencionar más sustancias o neurotransmisores, pero esta dopamina, hagan de cuenta que dice dopamina igual a placer. Entre más dopamina, más placer. Y entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol? Estimula este sistema de recompensa para liberar más dopamina y por lo tanto tenemos placer. Pero ¿qué creen? Que además me relaja, ¿no? Y entonces tengo una sensación inicial de euforia porque estoy teniendo placer y me relaja y puedo hacer un montón de cosas. Puedo hablar, me vuelvo el más chistoso, me vuelvo bailarín, me vuelvo un montón de cosas que yo no era sin el consumo de alcohol. Entonces, a diferencia de muchas otras sustancias, también el alcohol que se produce
la eliminación del alcohol se produce a un ritmo constante. Algunas sustancias las ingerimos y tardan muchos. El cannabis, por ejemplo, tarda un mes en desalojar por completo nuestro cuerpo. Este se desaloja mucho más rápido, sin embargo, también tiene que ver con la velocidad con la que la metemos a nuestro cuerpo. Vamos un poquito a algunas preguntas, Julieta. Seguramente los maestros y las maestras ya nos están aquí cuestionando algunas cosas y estamos para... Lo dice muy bien, doctor. Efectivamente, muchas gracias para quienes ya se pusieron en contacto y le vamos a comentar al doctor sus dudas, sus inquietudes. Aquí dice Roque Vázquez, doctor, sin lugar a dudas, temática interesante para las y los docentes y que debemos orientar y prevenir su consumo y sobre todo evitar el acercamiento a las drogas. Es un comentario de Roque Vázquez. ¿Es una sustancia legal también? Le preguntan. Sí, claro. Ese es uno de los problemas y que es lo que he venido comentando. Como es una sustancia legal, que se puede comprar en el Oxxo, en la tiendita de la esquina, muy sencillo encontrar esto, y en realidad se vende después de los 18 años, a mayores de edad. Sin embargo, es muy sencillo que alguien le pida, el primo le dice, tú que tienes credencial de lector, ve y cómprame unas cervezas, y entonces ya se las pasa a los primos más jovencitos. Sin embargo, sí es una sustancia legal en términos de la venta, pero eso no significa que porque sea legal no hace daño. Sí, doctor, muchas gracias. Le pregunta Punky Pliego. Bueno, ¿cuántos accidentes automovilísticos se pueden evitar a raíz del consumo del alcohol? Doctor, ¿qué tanto influye el consumo de alcohol en los accidentes automovilísticos? Punky, muchas gracias por la pregunta. Mucho. Les decía hace un momento que la mayoría de los accidentes automovilísticos en jóvenes, una de las dos partes traía alcohol en su cuerpo mientras se sucedió. Y hay un dato que pueden revisar en las anteriores imágenes, donde reportan que las 6 horas previas al accidente o al evento tuvieron consumo de alcohol. La estrategia, por ejemplo, del alcoholímetro ha funcionado mucho en muchos países, esto es no nada más en México, precisamente porque evita que el conductor vaya intoxicado con alcohol y pueda tener menores reflejos a la hora de manejar un vehículo. Gracias, doctor. Clotilde Fernández, excelente información, doctor, muy puntual, muchas gracias. Eli Pérez, hay familias que acostumbran a darle probaditas de cerveza a niñas y niños de 2 o 3 años y les causa mucha gracia. ¿Qué nos puede comentar más al respecto? Ya nos comentaba, pero ¿qué más? Sí, no, pues en efecto hay quien les da hasta de menos edad, de quien les dice para cuando les van a brotar los dientes, úntale ahí anís, úntale tequila y nadie lo ve raro, ¿no? Todos lo ven como normal y hasta chistoso se les hace porque mira, ya está como que cerró los ojitos y hasta se nos duerme más fácil. Es probable que desde ahí, es muy probable que desde ahí, por supuesto que el alcohol entra al sistema de los bebés y ya, de ese tamaño están las cosas. Ya no diga, maestra Clotilde, de los de 2, 4, 5 años, que muchos ya le dan hasta traguitos, y si no es que hasta van por la cerveza a la tienda o al refrigerador en casa. ¿Quiénes son los que más lo consumen, doctor? Los que más lo consumen son todas las personas, en realidad. Hay datos, como les decía, que son los hombres los que más consumen alcohol. Sin embargo, con mucha velocidad en los últimos 10 años, ya no hay diferencias casi por géneros, o ya son menor, y se consume a todas las edades, desafortunadamente. La primer sustancia que muchos humanos, muchas personas suelen consumir es psicoactiva. La primera sustancia psicoactiva es el alcohol, justamente porque es muy normal tenerla en casa. Y hay datos de todo, desde adolescentes, por supuesto cuando se vienen los jóvenes adultos, ahí hay un consumo reportado entre los 20 y los 30 años alto, después disminuye un poquito en la vida adulta, hablo en términos generales, y hacia los adultos mayores en realidad disminuye bastante más, sin que eso quiera decir que hay una edad en la que dejan de consumir. Gracias, doctor. Bueno, evidentemente estas preguntas que ustedes nos hacen llegar refuerzan la exposición de nuestro invitado y no pasa nada cuantas veces, maestras, maestros, ustedes tengan inquietudes, y aunque parezca repetitiva, no pasa nada. Háganla llegar porque el doctor muy amablemente las responde. Dice Cindy Navarro, si se sabe que el alcohol es dañino, ¿por qué no se modera la producción, doctor, de esta sustancia, de esta bebida?
Hay muchos intereses alrededor, maestra Cindy. En efecto, es algo que viene desde lo cultural y que eso es difícilmente modificable. Sin embargo, tenemos nosotros la responsabilidad de irlo modificando en nuestros jóvenes, en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Hay muchos intereses alrededor. Sin embargo, sí buscamos que esto sea controlado, los consumos, que sea reglamentado. De entrada, ya a menores de edad no se puede permitir la venta y no se puede permitir el consumo. Muy bien, gracias, doctor. Carly Manterola, gracias por hacer conciencia, doctor, ante esta adicción tan común, sí, muy normalizada, muy normalizada. Eli Pérez, muchos padres de familia se justifican comentando, prefiero que mi hija o hijo tome en casa para estar presente y cada vez lo hacen en edades más tempranas y los papás pues toman incluso con sus hijos. ¿Qué opina al respecto, doctor? Pregunta Eli Pérez. Así es una manera de que nosotros como papás podemos decir querer no perder el control, ¿no? Y decir, bueno, yo prefiero que consuma aquí en casa y lo voy a supervisar y va a estar con sus amigos y aquí yo mismo les puedo suministrar ante algo eminente. Como padres sabemos que si yo no se lo doy en la casa, seguramente va a ir a la fiesta y lo va a buscar por fuera y en general es cierto, eso pasa, lo buscan afuera. Entonces, eso es una medida de reducción de riesgos, ciertamente, buscamos que no se metan en problemas nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestras alumnas, que no se metan en problemas bajo el consumo de alcohol. Sin embargo, lo que hay que decir es, bueno, tú puedes estar aquí en casa, puedes hacer una fiesta, puedes hacer tus reuniones con tus pares, con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares, pero no hay consumo de alcohol. Tenemos que ser muy claros en que no es permitido el consumo de alcohol en jóvenes y tenemos que ser muy claros de que ellos, cuando se enfrenten al consumo de alcohol, que sepan cuáles son los riesgos. Y los riesgos son muchísimos, desde tener un accidente, como lo dijimos, hasta a la larga y tener problemas del riñón, del hígado, y muchos lo hemos visto, todo el tiempo lo vemos. Marita Juarecita, entonces, doctor, ¿es falso que beber una onza de vino tinto cada tercer día antes de dormir previene infartos? Completamente falso, completamente falso. Una sola gota de alcohol ya nos hace daño. ¿Cómo se puede medir el consumo de alcohol? Hay maneras de medirlo. Si ustedes se recuerdan o los que han visto, cuando le soplamos al aparatito del alcoholímetro, podemos precisamente saber cuántos, un porcentaje, y con la sola soplido podemos medir. Y hay ciertas medidas donde dicen los que tienen los alcoholímetros, a partir de cierto puntaje para arriba, ya se entiende que viene con demasiado alcohol en la sangre, suficiente para que no se le pueda permitir conducir, porque eso ya es muy riesgoso. Entonces, eso también se puede hacer un examen de sangre, eso casi no se utiliza. Sin embargo, el más utilizado es con el aliento o expulsando un poquito de aire. Ahí en estos aparatos se puede medir. Muchas gracias, doctor. Muy interesante lo que nos ha explicado el doctor Juan Manuel Quijada, pero vamos a los trastornos que genera el consumo de alcohol. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas cosas. Aquí en la pantalla tienen ahorita, por ejemplo, lo que llamamos nosotros el ICD, que está en inglés, que es el CIE, está bajito, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y es importante decirles esto, maestros y maestras. El alcohol, el consumo de alcohol es un problema de salud mental, es un padecimiento mental. En algún punto se puede convertir en un problema ya como una patología o como una enfermedad como tal. La CIE 11, que es esta clasificación internacional de enfermedades, nos habla de, por ejemplo, intoxicación, episodio único de consumo nocivo. Es cuando, por ejemplo, en mi cumpleaños me puse una borrachera, ¿no? Es un episodio único. Un patrón de uso nocivo, que es cada fin de semana, por ejemplo. Una dependencia, que esa incluye para muchas sustancias que la forma de alguna manera más sencilla de darnos cuenta cuando él está en dependencia o que ya tiene un trastorno por dependencia es cuando lo usa ya no para la fiesta y sentirse bien, sino para ya no sentirse mal. Cuando alguien ya consume alcohol para no sentir estos síntomas de abstinencia o de ansiedad porque no lo está consumiendo, es muy probable que estemos ante una adicción, lo que llamamos normalmente. Y también el síndrome de abstinencia propiamente, que es cuando no consumimos, empezamos con una activación a sudor, dolor de cabeza, irritabilidad, taquicardias, y entonces esto se quita tomando un poco de alcohol,
porque ya generó una dependencia, pero no, en realidad ya estamos enfermos. Y trastornos mentales inducidos por sustancias, eso se refiere a que con el uso continuado puedo desarrollar un trastorno depresivo, puedo desarrollar un trastorno de ansiedad, y déjenme decirles algo bien importante y interesante. De las personas que cometen suicidio, al momento de cometer el suicidio, de cada 10, 9 traían una sustancia en su cuerpo. Y la mayor parte de las veces es alcohol, el que traían en el cuerpo, hombres y mujeres. Trastornos debidos al al uso de alcohol, episodio único, como les decía, patrón perjudicial, puede ser único o continuo, cuando ya cada rato nos están emborrachando. Los usos actuales, podemos ver también si hay remisiones. La remisión, alguien que dice, es que yo ya dejé de tomar. Bueno, hay que ver si dejó de tomar en el último mes, en el último año o en los últimos años, ¿no? Y por supuesto, lo más común que vemos en nuestros jóvenes, desafortunadamente, es la intoxicación. Es decir, estos consumos explosivos que les platicaba hace un momento precisamente, y las consecuencias que tienen este tipo de consumos explosivos en nuestros jóvenes. Los trastornos debidos al uso de alcohol se caracterizan por el patrón y las consecuencias del consumo de alcohol, es decir, lo que acabamos de platicar. ¿Cómo evoluciona el uso de alcohol, no? Es decir, ¿cómo es que iniciamos, como decía hace un momento Julieta, y nos preguntaban, desde menores, y cómo llegamos a tener un problema? ¿En qué momento tenemos un problema? Debemos considerar, para saber si hay un problema, los factores previos al uso, que estos pueden implicar una vulnerabilidad especial, es decir, a alguien que ya trae un problema de ansiedad o de depresión. Imagínense a alguien que tiene ansiedad, un joven, un adolescente, que seguramente los ven todos los días en el salón de clases, y que de repente se toma una cerveza, le relaja, le hace quitarse la ansiedad por un momento nada más. El costo de esto es altísimo, pero ya les relajó. Entonces, eso nos referimos con población o con quien está vulnerable. Los motivos que desencadenan el uso inicial puede ser, y la mayoría de nuestros jóvenes lo hacen de manera experimental, es decir, quieren saber qué se siente porque ya les platicaron en sus casas o sus compañeros qué se siente tomarse un mezcalito, qué se siente tomarse un tequilita, qué se siente tomarse una cerveza, ¿no? Con limón y con sal, porque además les dicen que les quita la sed y que está bien rica. Entonces, es el qué se siente, ¿no? Y luego ya empiezan a la progresión que tiene, o otro de los factores de evolución, a la conducta del consumo con el tiempo. Empiezan cada fin de semana. Después ya empiezan entre semana, como les decía, jueves, viernes, desde el jueves pozolero o el jueves ya que hubo fiesta, y entonces ya me eché mi cervecita en la comida porque me relaja y me va a permitir seguir trabajando o seguir estudiando en el caso de nuestros jóvenes, ¿no? Hasta los primeros intentos de abstinencia, recaídas y curso crónico que pueden adquirir los trastornos por uso de sustancias, es decir, se juntan estos factores y entonces ya nos llevan a un problema de donde empieza la abstinencia, donde empieza una ansiedad por no consumir el alcohol, ¿no? Más allá seguimos con la evolución del uso, el consumo inicial, como les decía, por curiosidad, hay mucha presión social, hay mucha presión de los amigos, ¿no? Y de las familias también, muchas veces, y quizás es uno de los tantos factores que consumimos más los hombres, es porque dicen, tómale para que te hagas hombrecito, ¿no? O para que te cambie la voz de una vez, porque esa voz ya, tómate unos jerecitos o algo así, porque ya tienes que tener una voz de hombre. La verdad es que eso es lo que nos dicen y eso es lo que pasa muchas veces. Y vencer esta presión es bien complicado para un joven, para un niño, para una niña, para un adolescente. El consumo poco frecuente asociado a otras actividades sociales, como les decía, hay quien dice, bueno, pues yo nada más mientras veo el fútbol los domingos, o yo nada más cuando voy al estadio, o yo nada más cuando hay una fiesta, cuando hay 15 años, cuando hay bautizos, cuando hay bodas. Resulta que también somos bien fiesteros, entonces pues a veces eso es cada 15 días, ¿no? Un consumo frecuente, que ya es el que es difícil definir los límites de qué tanto es tan frecuente, es todos los fines de semana, cada 15 días o cada mes, pero que ya empieza a ser algo estable, que cada mes ya hay 2 o 3 veces el consumo, ¿no? Y precisamente también el consumo ya frecuente ya se empieza a relacionar con problemas. Cuando ya es eso de 2 o 3 veces o 4 por mes, independientemente que siempre sea el fin de semana o no,
ya empieza a meternos en problemas en la escuela, en la casa, en el trabajo, ¿no? Y en diferentes lugares empezamos a experimentar problemas por el consumo de alcohol. Hay varias cosas, hay que ir a conseguirlo, eso es importante. No nada más es de que ya me llegó ya, hay que gastar un tiempo en ir a conseguirlo. Si estoy en un contexto de la escuela y de que nos salimos de la escuela o nos echamos la pinta para ir a buscar alcohol, entonces hay que hacer la cooperacha, ¿no? Para comprar el cartón. Y entonces ahí ya estamos experimentando un problema porque dejamos de entrar o de asistir a clases. Luego viene ya la intoxicación y entonces se suben a tomarse 2 o 3 o 4 o más, a veces hasta retos hacen y hasta a ver quién aguanta más, ¿no? Y que, no, que es que el Sonrix ya aguantó más y entonces los otros compañeros dicen, yo ya le gané a él, tú la última vez te tomaste 10, pues ahora yo me tomé 11, pero fueron ampolletitas, entonces vamos a subirle ahora que sean medias, ¿no? Y ya terminan con la caguama. Entonces, esto va así de natural caminando, maestros, maestras. Cuando hay un consumo frecuente, fuera de control, ya no lo puede controlar, no solamente nosotros, los maestros, los padres, los mismos compañeros, ¿no? Cuando estamos en la prepa, cuando estamos en la secundaria, de repente ya nos damos cuenta también entre compañeros y decimos, oye, yo creo que el Toñito ya anda como consumiendo porque siempre que vamos se pone bien borracho. Pero tampoco tenemos herramientas ahí para decirles, para decirles que esto está pasando, porque entre ellos, más bien ese como que el que se emborracha cada 8 días o cada que toman, y los que se quedan viendo a la expectativa, porque además si dicen algo, pues a lo mejor los van a tomar a mal, ¿no? Entonces, miren, esta tabla es bien interesante. El uso inicial, el uso social, el uso habitual, el abuso, el uso compulsivo, que ya estamos ahí en problemas graves, ¿no? Y luego viene la recaída, que también viene un asunto. Les decía, era conseguir la sustancia, luego consumirla, y luego recuperar otro tiempo que se requiere de recuperarse de los efectos de la sustancia, en este caso del alcohol. Entonces son 3 tiempos, fíjense bien maestros, maestras, son el tiempo para conseguirla, el tiempo que uso para consumirla y el tiempo que utilizo para que me recupere de los efectos del alcohol. Y muchas veces nos dicen también cuando estamos entre pares, en los compañeros nos dicen, ¿sabes qué? Es que si masticas papel de estraza ya no vas a oler y vas a llegar a tu casa y ya no se va. Y se empiezan a recomendar un montón de cosas, ninguna es efectiva, no existe eso. No hay manera, ¿no? A mí yo me acuerdo que me decían así de tómate el vinagre de los chiles enlatados y con eso se te va a quitar. No es cierto, y más allá de eso, pues en realidad solamente están buscando estrategias los jóvenes para que no se den cuenta porque ya están teniendo un problema de consumo de alcohol. Entonces, muchas veces hay un no uso. Miren, esto es es lo que les quería comentar. El consumo controlado, que se dice que ese es como el normal o el sano. No es cierto, no es sano ni es normal, pero es un consumo que se controla. Después el uso compulsivo, ya es cada que ve una cerveza o una copa, ya se la toma, ya ni pregunta, ¿no? Luego viene el arrepentimiento, como en todas las crudas que dicen, nunca vuelvo a tomar. Y no es cierto, casi eso es como decimos, ya te ensartaste porque seguro la próxima viene muy pronto. Entonces viene un periodo de no uso, pero luego viene la recaída. Y entonces tarde o temprano vuelven a consumir. Estos últimos, el no uso y la recaída, siempre están presentes. Y muchas veces dicen, es que yo ya no llevo un mes sin tomar, está muy bien, pero muchas veces esperamos cuando alguien ya tiene un problema que vuelva a tomar alcohol, porque su cuerpo y su mente ya se lo está pidiendo, desafortunadamente porque ya hay algo. Entonces, hablando ya de trastornos, hay el trastorno crónico recidivante, esto es justamente quien a lo largo de los años su cerebro, su sistema nervioso se acostumbró y también ellos, su manera de convivir, se acostumbraron a estar alrededor del alcohol y si no hay cheves y si no hay pomos, pues entonces pues no nos juntamos porque pues cuál entonces es la fiesta. Entonces eso es un uso crónico, pero que además está intermitente, están de repente no consumen, de siempre. No siempre las personas que usan sustancias llegarán a la etapa de adicción, eso es cierto, no todos se vuelven adictos, sin embargo los riesgos son muy altos cuando es el alcohol, ¿no? Porque pueden suceder estos daños en cualquier etapa de consumo, a diferencia de otras sustancias. Con una vez, como lo vimos hace un momento, con una sola vez en un año que consuma yo a manera de intoxicación, puedo perder hasta la vida. Puedo perder hasta la vida en un accidente. Entonces,
en un accidente a lo mejor dicen, es que yo nada más me tomé 3, pues las 3 suficientes para no poder haber apretado el freno o dar el volantazo a tiempo o no haber visto algo para tener un accidente fatal, ¿no? El episodio único de consumo nocivo es lo que les decía. Desde luego hay quien dice yo no tomo, pero el día que tomé me pongo hasta las manitas, como decimos. Entonces es importante que sepamos que estos episodios únicos, entre comillas, es muy frecuente en los jóvenes porque están iniciando con el consumo experimental. Muchos de ellos, después de un consumo nocivo único, ya no vuelven a tomar. Dicen, no, esto no me gustó, esto no me llevó a nada, y ahí le pararon. Pero muchos otros siguen consumiendo, siguen tomando alcohol, ¿no? Un patrón de uso nocivo de alcohol, que ya esa es otra etapa, donde ya estamos usándolo y en el último año hemos tenido ya problemas y es nocivo ya para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Y esto ya es un patrón de uso nocivo. Hay que identificar, siempre es necesario, si estamos ante un patrón explosivo o de consumo único en intoxicación, como en la anterior que les mencioné, o si ya estamos ante un patrón de uso nocivo, que esto ya es como más crónico y que en el último año se ha consumido mucho. Patrón siguiendo con esto, el daño puede ser por efectos directos o secundarios, como les decía. A veces no es nada más hasta la intoxicación, sino porque ya mi cuerpo ya no responde igual, ¿no? Y ya nos vamos al que sigue, que es la intoxicación, y que esto es lo que sucede, ¿no? Síntomas, porque nos deprime el sistema nervioso. Después de este episodio de euforia, viene una depresión. Hay quien dice, no, pues a mí me da sueño y yo por eso no tomo, porque tomo y me quedo dormido. Pero hay quien echa el reto y dice, yo le sigo, y hasta se entablan, como decimos habitualmente, y le siguen tomando, aún ya estando intoxicados. Cuando hay una intoxicación, la verdad es que el riñón y el hígado ya empiezan a sufrir con un solo consumo a nivel de intoxicación. Y entonces les decía que esto está ya relacionado con problemas, ¿no? Cuando tomamos esto también es muy común, seguramente muchos de ustedes, maestras, maestros, lo han vivido. No es afortunado, es desafortunado, pero que dicen es que yo tomo destilados o esto porque con la cerveza voy a orinar cada rato. ¿No? Eso es cierto, aumenta la frecuencia, ¿no? Cuando alguien ya está intoxicado, hay que observar sus signos vitales y hay que prevenir algunos problemas ya graves como convulsionar. Alguien que tiene un foco epiléptico, que tiene ya antecedentes de epilepsia, le puede provocar una convulsión y en algunos casos hasta nos pueden hacer delirium. El delirium es síntomas psicóticos, son alucinaciones, es decir, se pierden, se agitan y entonces empiezan a escuchar voces o a ver cosas que no existen. No está indicada la utilización de estimulantes para la intoxicación por alcohol. Esto es muy común de tómate un cafecito o tómate un Red Bull para que se te quite la peda. No está, porque en realidad estamos intoxicando más a nuestro cuerpo haciendo esto, utilizando un depresor y utilizando al mismo tiempo un estimulante. Siguiendo con la intoxicación por alcohol, es una ingesta reciente de alcohol, un comportamiento problemático y se presentan estos, la habla farfullante, que es así que ya no se entiende, quizá como yo ahorita, que ya después de hablar un momento empezamos a cortar las palabras, ¿no? Empieza uno a hacer, por eso de la incoordinación que dicen, haz un 4, es precisamente para que veamos cómo está la coordinación. Ya empiezan a tener problemas de equilibrio, por eso hay una marcha insegura. El distagma es mover los ojos, ¿no?, de un lado para otro, eso es muy común, están mareados. Alteraciones en la atención y la memoria, ya no están poniendo atención, ya se les pierden cosas, ya perdí las llaves. Y finalmente, ante una intoxicación, puede haber estupor, que es algo como estar ya casi desmayado, o finalmente perder la conciencia, que ya es el coma propiamente. Siguiendo con esto, los signos no se pueden atribuir a otra afectación médica, es decir, tenemos que descartar que haya otro problema antes de pensar en la intoxicación por alcohol o que también se comparta con la intoxicación por alcohol o con otra sustancia, como les decía, antes de atribuirlo específicamente a el alcohol. La abstinencia, eso es justo lo que nos hace tomar otra vez. La abstinencia, el síndrome de abstinencia es muy grave porque esto hace que todo nuestro cuerpo
se ponga a la expectativa de cuándo viene el siguiente consumo. Y si no llega el siguiente consumo, como les decía hace un momento, entonces empiezo a tener latidos rápidos en mi corazón, empiezo a tener sudoración. Algo que pasa muy frecuente, maestros, maestras, es que se ponen irritables. Eso ustedes sí lo pueden ver en el salón de clases. Si ven un chavo, una chava que está, sus alumnos que están irritables y que además andan ansiosos y sudorosos, es probable que ya estemos ante una abstinencia. Y si ustedes juntan ciertas piezas, ya podemos pensar y es momento de tomar acciones, porque todavía estaremos un poquito a tiempo cuando se presenta la abstinencia precisamente. Entonces, en la abstinencia podemos tratarlo, ¿no?, con algunos fármacos. Podemos también, tenemos que observar sus signos vitales, es decir, esto ya es una condición médica que hay que llevarla con un médico, por lo menos un médico general, a una clínica, cuando ya vemos que alguien está necesitando el alcohol, si no es que a veces tenemos que ya llevarlo a un hospital, ¿no? La abstinencia al alcohol, cuando se suspende, que es justo eso. Esta hiperactividad autonómica significa esto que les decía, ¿no? El tener la boca seca, tener irritabilidad, ¿no? Temblor de manos, eso ya es cuando estamos en un problema más grave. El insomnio, hay quien dice es que yo me tengo que tomar una copita para dormir, porque si no la toman entonces no pueden dormir bien. La náusea y el vómito, eso es muy común en la abstinencia. Las alucinaciones, ya sea auditivas o visuales. La ansiedad y en algunos casos las crisis convulsivas, como les decía hace un momento, sí puede sucederse, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la abstinencia, los signos y estos síntomas causan un malestar significativo y no se deben a otro problema. Tenemos que descartar que de verdad no tienen un problema en el corazón, que de verdad no tienen un problema con otro tipo de sustancia. Vamos a algunas preguntas. Tenemos varias. Gracias, doctor Sol Solecito. Muy interesante. Gracias por su enseñanza. Mari Telles, doctor, ¿cómo está dictaminado el alcoholismo en la Organización Mundial de la Salud y por qué se dice que es progresiva, incurable y mortal? Sí, en la Organización Mundial de Salud es lo que les comentaba ahorita y lo pueden regresar o verlo otra vez. El CIE-10, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, es propiamente un instrumento de la Organización Mundial de la Salud en donde nos ponen todas las enfermedades que existen conocidas en el mundo, desde aquellas muy raras hasta unas muy comunes como estas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que precisamente existe esto. El consumo, en el CIE-10, en el CIE-11, perdón, la clasificación. En el CIE-11 han ido desde el CIE-1 hasta el CIE-11, que es el más actual. Ahí pueden revisar cómo están las clasificaciones y podemos ver todo esto que hemos estado platicando ahorita. Gracias, doctor. Alondra Presa Zamora. Entonces, ¿el alcohol puede afectar a adolescentes y adultos? Al combinar el alcohol con sustancias, ¿hace que afecte más nuestro cuerpo? Así es. Puede afectar prácticamente a todas las edades de nosotros, de las personas. Al combinar con otras sustancias, se generan, en algunos casos, por ejemplo, con la cocaína, se genera un metabolito que es exclusivo del alcohol y la cocaína, y ese metabolito, es decir, se forma una nueva sustancia en nuestro cuerpo, y ese todavía es más dañina. También pasa así con el cannabis. Si se usa cannabis y alcohol, se genera otra. Pero más allá de lo que se genera en lo que no podemos ver, en lo que sí podemos ver, maestras y maestros. Es decir, por ejemplo, imagínense a alguien que usa cannabis, que es un depresor, y luego usa alcohol, que todavía lo deprime más, pues entonces los síntomas de la intoxicación van a ser más graves. Y si lo combinamos con otras sustancias ya de manera crónica, definitivamente el deterioro a nivel físico y mental va a ser mayor. Bueno, todo lo que estamos aprendiendo de la mano, de la voz de un experto, nos sirve no solamente para aplicarlo con nuestras alumnas y nuestros alumnos, sino para ir pasando la voz también, doctor. También ir pasando la voz porque este tipo de información no hay que tenerla a resguardo, hay que comentarla y hay que ver estas, los vamos a reprogramar, ustedes ya lo saben, pero bueno, sigo con la lectura de las preguntas. Iraí Ceballo, ¿qué tan cierto? Esta es muy buena, doctor. ¿Qué tan cierto es que los hijos, hay dudas al respecto, que los hijos de un bebedor ya nacen con el patrón y la necesidad de consumir alcohol? ¿Esto es verdad? Hay muchos factores
muchos factores, Julieta, maestros, maestras, hay muchos factores. Uno de ellos está relacionado justamente con algunos genes que se han detectado que se puede identificar en personas consumidoras. Sin embargo, no es único el factor. No quiere decir, no existe una prueba, que no los engañen, donde digan, ay, tú tienes el gen del alcoholismo y ya vas a ser alcohólico. No, son muchos otros factores, ¿no? Pero, por ejemplo, si un papá, una mamá o en la familia, los tíos, en la familia, en las familias, hay alguien que bebe, pues vamos a pensar que va a haber acceso mucho más fácil a la sustancia. Como les decía hace un rato, tienen hasta una cava y tienen su cantinita y tienen en el refri. Entonces, es muy común, más allá que sea como una herencia en términos genéticos o su código, es prácticamente que hay acceso y que está naturalizado. Entonces, si yo veo, es más, ni lo veo, porque desde que nací ya había el consumo, ya era bebé y un día empecé a tener conciencia de las cosas y nunca me di cuenta que tomaban alcohol, sino simplemente era casi como tomar un vaso de agua e ir por una cerveza al refrigerador. Entonces, son muchos factores, definitivamente. Desde luego hay unos importantes, como el que haya consumo en casa, y uno de ellos también son los factores biológicos, como en el caso del genético, sin que sea un factor determinante y primordial. Los factores sociales incluso son más fuertes que los factores genéticos para el consumo de alcohol. Y a propósito de mitos, dice Patricia Ríos, ¿qué tan cierto es que la raíz o el inicio del alcoholismo ocurre por una situación de depresión? ¿O es Ay, gracias por esa pregunta, maestros, Patricia maestras. Ruiz. Maestra Patricia, muchas gracias, porque eso es justo lo que eso es la prevención. Es decir, ahí les va, maestros, la mayor parte de los que consumen alcohol en realidad es para quitarse síntomas de ansiedad y depresión. Eso es vital, maestra Patricia. Lo repito, la mayor parte de los que consumen alcohol a cualquier edad es para quitarse la ansiedad y la depresión. Entonces, imagínense un joven que está ansioso y toma alcohol, que es un depresor, le quita la ansiedad, le quita la ansiedad. El asunto es que se la quita por unas horas y después tiene que consumir otra vez y después tiene que consumir otra vez hasta meternos en esta cadena que acabamos de explicar. Ay, doctor, vaya. Laura Roa, ¿qué pasa cuando se consume cerveza sin alcohol? Sin alcohol, pues en realidad no pasa nada, en realidad ahí no está no genera nada de estos metabolitos. Sin embargo, sí está relacionada y no dejemos de... podría yo decir, como cuando... podría decir esta analogía de cerveza sin alcohol a como un churro de orégano, ¿no? Es decir, hay quien lo hace hasta medio jugando y que dice, es que no era mota, era orégano, ¿no? Entonces, cuando hay cerveza sin alcohol, finalmente sí ayuda a que estemos normalizando el consumo de las bebidas alcohólicas, ¿no? Esto de que 0,0, sí, probablemente puede ser inicial el que diga, pues, 0% de alcohol, pero eso ya nos mete en una ruta, ya nos mete en un asunto. Sin embargo, en términos muy estrictos, si no tiene alcohol, entonces estamos fuera de esto. Muy bien. Alondra Presa Zamora, ¿qué pasa si dejara de tomar? ¿Podría haber síntomas? ¿Cuáles son estos síntomas? Estos síntomas son los que les he platicado, precisamente los de la abstinencia, que pueden encontrar ahí en el CIE 11, que son taquicardia, irritabilidad, sudoración, dolor de cabeza, disminución del apetito, insomnio. Todas estas cosas pasan cuando dejan de tomar y cuando ya es un consumidor habitual o lo que llamamos un consumidor crónico. Muy bien, excelente conferencia para orientar a mis hijos, dice Julio Vázquez López. Gracias, Julio, por tomarse el tiempo y la dedicación de escribirle al doctor. Marco Lemus, ¿qué tan recomendable es una gelatina con rompope comercial para niñas, niños y adolescentes, doctor? Híjole, otra vez voy a traer una anécdota. Mi abuelo tenía un puesto de gelatinas y flanes en el mercado. Y yo me acuerdo que le decían, échale más rompope, ¿no? Y entonces hasta le echaban una cucharadita para que entrara más rompope. O como decimos ahora habitualmente, échale 50 centavos más, o bueno, ahora ya da 2 pesos más de rompope. No, ahí empieza justo el problema de naturalizar y de hacer normal estos consumos. Tenemos que decirles a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes que una sola gota de alcohol nos puede hacer daño.
Y a propósito de esto, doctor Juan Manuel Quijada, ¿cuáles son, pues, si una sola gota nos puede hacer tanto daño, hay efectos que genera el consumo a corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles son estos, doctor? Vamos con esta parte y recuerden, preguntas, comentarios, al final el doctor las responderá. Muchas gracias, Julieta. Sí, situaciones de estos síntomas de inmediato, pues como les comenté, ¿no? Que uno se empieza a sentir relajado, empieza a ver incluso un poquito de euforia o de estar muy contento, ya se vuelve uno más platicador, se vuelve uno como, de alguna manera, se le quita la ansiedad. Sin embargo, continúa el consumo y poco a poco empieza a venir ya la intoxicación, en donde ya hablamos, ya no se nos entiende, ya perdemos el equilibrio y todo esto que les comentaba. A veces a corto plazo y puede caer hasta una intoxicación que nos meta en un problema incluso fatal, ¿no? O problemas con la ley o problemas con los familiares o de otro tipo. Luego viene ya como de alguna manera a mediano plazo, ¿no? A mediano plazo afecta nuestro trabajo, afecta nuestra escuela, afecta nuestra convivencia con nuestros pares, con nuestros compañeros, afecta muchas cosas porque ya preferimos de repente, en lugar de ir a hacer alguna otra actividad, preferimos ir a consumir el alcohol, ¿no? Y a largo plazo son los más grandes. Hay hasta 200 enfermedades relacionadas al consumo crónico de alcohol. Imagínense esto, maestras y maestros, más de 200 enfermedades. Una de ellas es lo que le llamamos en algún tiempo los médicos la cirrosis hepática alcohólico-nutricional. Como les decía, afecta la absorción, hay desnutrición, hay disminución en nuestros músculos, puede haber se destroza nuestro hígado, lo que le llamamos cirrosis. También el riñón empieza a sufrir porque muchas veces no se hidratan bien cuando son estos consumos, tampoco comen bien. Y entonces no solamente hay afectaciones físicas, hay afectaciones mentales. Nos puede también llevar a un delirium, a tener alucinaciones, a deprimirnos, a tener ansiedad y a tener múltiples problemas a nivel mental. Pero ¿qué creen? También hay una afectación social. Empezamos a perder a nuestros amigos, empezamos a ser el borracho malacopa, entonces empezamos a tener problemas para socializar, problemas con la pareja y desafortunadamente, Julieta, maestros, maestras, las violencias. Las violencias están relacionadas mucho con el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol, hagan de cuenta que nosotros tenemos en nuestro cerebro tres grandes cortezas. Una que es la de las funciones más primitivas, que es la respiración y que es el latir del corazón, por poner un ejemplo. La segunda son las emociones. Nuestra emocionalidad está en el cerebro medio. Y la tercera, que es la neocorteza, que se supone que nada más tenemos los humanos, es precisamente la que nos hace interactuar con todos los demás. El alcohol lo que va haciendo es borrando esas cortezas. Y entonces nos quita la racionalidad, en ese punto empiezan a volverse muy emocionales. Y ustedes lo han de ver, todos lo hemos visto, que alguien que está con consumo de alcohol y hermano del alma, ya somos de la misma familia, y se netean y se dicen cosas, ¿no? Es cuando ya se borró el primero. Luego se borra el de la emocionalidad y vienen ya las conductas instintivas o las conductas más primitivas o más rudimentarias. Esas, entre ellas está la agresión, que no violencia todavía, pero combinada con un contexto, la agresión ya dirigida a alguien, estamos hablando de las violencias. Y desafortunadamente el alcohol está relacionado con las violencias. ¿Por qué? Porque pone nuestro cerebro y pone un canal en donde ya podemos tener una agresión dirigida a alguien o incluso hacia nosotros mismos, que es la agresión autodirigida o dirigida a otras personas. Y acuérdense que no necesita ser, van a decir, bueno, un borracho, ¿cómo puede golpear a alguien si está todo borracho? No, hay muchas formas de lastimar y de violentar, ¿no? Hay a veces desde el que mi dinero ya lo uso en alcohol y ya no, y dejo de cumplir con mis responsabilidades, ¿no? Hasta el abuso o la violencia psicológica o las violencias psicológicas que se hacen mucho en el contexto del alcohol. Entonces está muy, muy relacionado el consumo del alcohol en el uso inicial, en el uso a mediano plazo y en el uso a largo plazo. Vamos a ver un poquito del abordaje, cómo abordamos esto, porque ya lo entendimos más o menos, ¿no? Cómo está este asunto. Es importante, maestros, identificar
cuando se habla de consumo de sustancias, en este caso de alcohol, que el problema debe abordarse desde diferentes perspectivas, ¿no? Como los cambios a nivel mental, a nivel físico, a nivel social, que abarquen todos los niveles, porque para abordarlo tenemos que ver, a ver, ¿qué tanto daño físico te ha hecho? Si ya traes una gastritis, para empezar, ¿no? ¿Qué tanto daño psicológico? Si ya no estás durmiendo bien, si tienes ya una depresión o una ansiedad aún peor de la que tenías antes del consumo. Y a nivel social, si esto ya afectó mi vida laboral, mi vida social, ya me estoy peleando con mi pareja a cada rato porque estoy tomando a cada rato. Cuando alguien consume alcohol, generalmente busca obtener un efecto positivo inmediato, que como les decía es la euforia o el estar muy contento, el poder, así lo decimos, como dicen en la imagen, el pasar un buen rato, dicen pues sácate una botellita, ¿no? Y nos la llevamos bien. Sin embargo, puede tener o producir consecuencias negativas que pueden resultar en problemas incluso bastante serios o incluso fatales, ¿no? Algunos daños producidos, ¿no? Es la cirrosis, como ya les decía, el cáncer o la pancreatitis, que esos son muy frecuentes en alguien que ya consume de manera crónica. El daño como resultado del comportamiento, ¿no? Lo que les decía, ya me peleé, ya me metí en un problemas, y los accidentes. A corto plazo también hay unos daños que son la famosa cruda. Eso es muy común, también lo conocemos así en México como la cruda, que puede haber vómito, náusea, hay deshidratación, ¿no? Hay que hidratar cuando esto sucede, si ya sucedió. La inflamación del estómago, que no es más que la gastritis. Hay un fenómeno que se conoce como blackout, que es no recordar lo que pasó. Esto tiene dos connotaciones, maestros y maestras. A veces decimos, es que no me acuerdo qué pasó, y entonces una es para evadir las disculpas de los destrozos que causaron, ¿no? Y decir, no me acuerdo qué pasó, ¿no? Y otra es completamente irreal, que ya cuando alguien de verdad tiene episodios en donde ya no sabe qué pasó y esto empieza a ser frecuente, estamos ante un daño, ante un consumidor severo o con ya problemas severos. No estoy diciendo que el otro no, porque generalmente recordemos, y esto quiero decírselos así como en un clímax ahorita de este conversatorio, de esta exposición ahorita con ustedes, es que muchas veces recargamos los problemas que no podemos enfrentar y se los adjudicamos a la sustancia, al alcohol. Es decir, oye, es que tú ayer que estabas borracho me dijiste que cosas bien feas, ¿no? De mi familia o de mí. Entonces dicen, es que yo no me acordaba porque estaba borracho. En realidad muchas veces sí se acuerdan, pero ¿saben? Tienen que recargarlo en el consumo de la sustancia. Y eso es importante, el que nosotros, y ahí ya les van lo que podemos hacer y cómo evitar esto, el que nosotros enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que puedan expresar sus emociones sin el uso de alcohol, precisamente estamos evitando el uso de alcohol. Porque entonces ellos pueden tener estas pláticas a veces un tanto incómodas, pero que benefician mucho a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional, a nuestra salud social. Y entonces nosotros ya estamos previniendo ahí el consumo de alcohol cuando enseñamos y promovemos en las aulas, en el trabajo, en la casa, que promovemos que se puedan expresar nuestras emociones. Porque muchos, ante la imposibilidad, el alcohol se los permite y entonces tienen que usar el alcohol para recargar ahí todos los problemas. O a veces, como sí se dice también, para olvidar los problemas que están sucediendo en alguno de los ámbitos de desempeño. Otras enfermedades como la inflamación del hígado, la insuficiencia cardíaca, las gastritis, son muy comunes con el uso de alcohol. De hecho, es una de las sustancias que a largo plazo más problemas causa. Tenemos aquí una, metiéndose un poquito, 1 o 2 pasos adentro, ¿no? Los daños en el cerebro propiamente, es en la corteza, como les decía. Cada vez que tomamos alcohol se están muriendo neuronas en nuestro cerebro. Si es una intoxicación o una borrachera, se mueren masivamente muchas neuronas y eso va haciendo que en consumidores crónicos el cerebro es más chiquito. Eso esto es ciencia, no me lo estoy inventando. Esto lo podemos demostrar y está demostrado científicamente que en consumo crónico el cerebro va perdiendo su volumen y se va haciendo más chiquito. Y hay ciertas áreas como el cerebelo que tienen que ver con el equilibrio, el hipotálamo que tiene que ver con ciertas funciones y el hipocampo, por ejemplo, con la memoria, que son dañados, pero una vez que son dañados ya no hay de regreso.
Si bien sí está demostrado, antes se creía que el cerebro ya no se reparaba y que ya las neuronas dejaban de crecer, actualmente sabemos que siguen creciendo y sigue habiendo reparación durante toda la vida. Sin embargo, esta reparación sí va disminuyendo. No es lo mismo un cerebro pequeño que se repara más fácil que un cerebro de un adulto o un adulto mayor que ya la reparación es más lenta. Entonces, los daños que produce estos que acabamos de ver en el cerebro, en estas partes o en otras, ya no son de regreso, así se quedan. Y eso es muy complejo y eso no queremos, ¿no? ¿Qué factores? El sentirse bien, sentirse mejor, influyen en el consumo, desempeñarse mejor. Hay muchas personas que consumen para que poder estudiar, así como lo escuchan. Dicen, yo antes del examen me echo un vodquita para que pueda yo entrarle bien al examen porque se me quita la ansiedad. Y la mayor parte de nuestros jóvenes, por curiosidad y por presión social, el famoso consumo experimental, ¿no? Factores biológicos, ¿no? La etapa del desarrollo en esta experimentación de la cual todos somos en algún momento, en la adolescencia, en la edad joven, ¿no? Para experimentar otras sensaciones, ¿no? Por ejemplo, durante las relaciones sexuales y en algunos casos, como en algunos grupos originarios o en algunos grupos que se utiliza para rituales o para otras situaciones, ¿no? Factores ambientales son los mismos, ¿no? Factores de riesgo para el consumo y el uso indebido, comportamiento agresivo, ¿no? Son los factores de riesgo. Lo que preguntaba hace rato la maestra Patricia, ¿no? Pocas habilidades para resistir la presión de los pares, de los amigos, no saben cómo decirles que no saben cómo zafarse de eso. La experimentación, la disponibilidad, como les decía, la pobreza, eso le pega a toda nuestra salud mental y a toda nuestra salud en general, física y social. Factores de protección. La confianza, que alguien sienta la confianza de saber decir que no, de saber manejar sus emociones, ¿no? Cuando hay apoyo y vigilancia de los padres, cuando ellos se sienten protegidos, cuando ellos se sienten escuchados. Muchas veces maestros, maestras me dicen, ¿usted qué les diría? Y seguramente ya se lo están preguntando y me están preguntando, ¿y qué les decimos, doctor? ¿Qué les decimos a los jóvenes? ¿Saben cuál es la respuesta, maestros, maestras? Hay que escucharlos antes de decirles cosas. Ese es un factor protector de los más grandes. Escuchen a sus adolescentes, a sus estudiantes, ¿no? Las relaciones positivas, las buenas calificaciones en la escuela son un reflejo. Las políticas que se utilizan, hay quien quiere usar mochila segura y que les revisan. Por ahí no es tanto lo que nosotros buscamos, porque no habrá mochila segura. En realidad lo que habrá son emociones seguras. Hay que revisarles, nos decían alguna vez, hay que revisar, no la mochila, revisen sus emociones, revisen lo que están sintiendo, revisen lo que están pensando. Eso sí nos va a proteger del consumo de sustancias. Y los recursos de la comunidad, es decir, el que yo pueda tener una cancha de fútbol, una cancha de béisbol, cosas que hacer en la comunidad. Si no me gusta eso, un grupo de danza, un grupo de aprender guitarra, un grupo de lectura, etcétera, tantas cosas que se pueden hacer. En la medida que nuestra comunidad, en nuestra escuela, podamos tener estas actividades extra académicas, vamos a tener factores protectores precisamente para el consumo de alcohol. Vamos a otra ronda de preguntas. Vamos a otra ronda de preguntas. Muchas gracias a todas, a todos por sus comentarios. Brenda García, entonces, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias a la salud de un adolescente o niño que consume alcohol? No hay edades, ¿verdad, doctor? No hay edades para las consecuencias. Apréndeselas así, maestro. Son 3. Consecuencias físicas, ¿no? Daños al corazón, al hígado, al riñón. Consecuencias psicológicas o mentales, que puede ser una depresión, una ansiedad, problemas para dormir. Y consecuencias sociales, que es la pérdida de la pareja, la pérdida de los vínculos, ¿no? E incluso el poder tener accidentes, porque el que consuma alcohol y tiene un accidente está dañando una partecita de alguien que no consume alcohol. Entonces, consecuencias físicas, los repito, luego consecuencias mentales y consecuencias sociales. A cualquier edad existen las 3. Muchas gracias. Marita Juarecita, ¿qué efectos produce el consumo de alcohol en una persona diabética? En una persona diabética, el consumo de alcohol todavía, cuando hay, no solo diabetes, maestros y maestras, cuando hay hipertensión, cuando hay alguna otra enfermedad de cualquier otro tipo, el consumo de alcohol no va a ayudar, va incluso a acelerar la progresión de estas enfermedades.
Las personas que tienen diabetes, que pierden un poquito la sensibilidad y luego por eso se queman y son los famosos pies diabéticos, en realidad el alcohol lo que hace es acelerar este daño a nuestro sistema nervioso central y entonces si alguien tiene diabetes va a tener un estilo de vida también si hay consumo de alcohol que le va a acelerar, pero no solamente diabetes, también otras enfermedades, prácticamente cualquier enfermedad con consumo de alcohol se va a acelerar su progresión. María Siguenza Sánchez comenta, gran problema, ya que implica tener problemas físicos y psíquicos, sobre todo de agresividad. ¿Usted qué opina, doctor? Así es, como lo mencioné hace un momento, les decía, va inhibiendo o va haciendo que no funcione y llega un punto en el que ya no tenemos control sobre, nos desjuiciamos, como dicen, ¿no? Este desjuicio propio de alguien que está intoxicado, de alguien que está ebrio, de alguien que está borracho, de alguien que tiene una intoxicación, es propiamente en donde nos podemos meter en muchos problemas porque precisamente nos va dañando, nos va quitando y funciones, nos va quitando el juicio y entonces nos puede meter en muchos problemas. Lupita Aparicio, muchas gracias, doctor. Su conferencia muy interesante. Marita Juarezita, ¿el exceso en el consumo de alcohol provoca insuficiencia renal? Así es correcto, va dañando poco a poco el riñón. Esto no es tan pronto, tampoco se tarda mucho, puede ser en algunos casos en un par de años ya hay una insuficiencia renal. Y así como el cerebro que les decía hace un momento, el riñón tampoco tiene cura, maestros y maestras. No hay de que ya tengo insuficiencia y luego se me quitó. Desafortunadamente el riñón si se daña ya no hay para atrás. Así se queda y va progresando este daño o esta insuficiencia renal. Doctor, pues sí que nos ha dado un panorama general sobre el alcohol, pero en las y los adolescentes, ¿cómo es el consumo? ¿Podemos prevenirlo, doctor, o no? ¿Qué debemos hacer? Y tenemos muchas preguntas todavía, pero esta parte nos interesa mucho. Claro, porque son precisamente a quien queremos llegar y donde queremos evitar o prevenir el consumo de alcohol. A nivel psicosocial, los adolescentes tienen un alto riesgo de presentar consumo de alcohol. Los estudios que se han hecho sugieren que una parte central está en esta época y etapa de nuestra vida en la que queremos tener un sentido de pertenencia, en la que estamos forjando nuestra personalidad, nuestra identidad, y mucha de esa está contenida precisamente en la socialización. Entonces, si a mí me permiten o me siento más incluido cuando estoy consumiendo sustancias, cuando vamos todos por las caguamas, pues entonces es en que los adolescentes empiezan a consumir, ¿no? Entonces es una etapa en la que estamos muy vulnerables, no solamente a nivel psicológico por esto de nuestra identidad, sino a nivel social por la presión que tenemos y a nivel físico porque tenemos un cerebro todavía muy poco maduro para ello. Muy bien, doctor. ¿Podemos continuar con...? Claro, por supuesto. ¿Sí? La valoración, ¿cómo podemos valorar? Esta guía que nos dice que podemos ver algunos puntos claves, ¿no? El consumo de amigos es un predictor, es decir, esta famosa frase de que decimos sí por los amigotes, pues tiene un poquito de razón, porque si estamos ante amigos que consumen o un entorno en donde se consume, pues es más probable que podamos terminar consumiendo. El consumo personal es un predictor de riesgo para presentar daños por el consumo entre adolescentes, es decir, el que ya lo empiece yo a consumir propiamente, ¿no? A nivel individual puede impactar la forma en la que las y los jóvenes ven el consumo de alcohol, de forma que puedan resistirse a este consumo, ¿no? Cada quien lo ve incluso como que les da alguno. A nivel escolar, ¿no? Hay que desarrollar para prevenir programas que brinden conocimientos y habilidades, como les decía que, se los voy a decir muy sencillo, maestros y maestras, hay que promover primero que reconozcan sus emociones y segundo que estas emociones una vez reconocidas las puedan expresar y que podamos dialogar con ellos y que podamos tomar acción, es decir, cuáles estas emociones puedo manejarlas, hasta dónde y en qué momento también ayudarle a un joven, a un adolescente a pedir ayuda. ¿Sabes qué? Que tengan la suficiente confianza para decir, ¿sabes qué?
es que me estoy sintiendo triste porque mis papás no me hacen caso o porque hay cierto problema, a lo mejor económico, o mi mamá, mi papá se enfermó, y entonces el que podamos fomentar que ellos lo expresen, que dialoguemos con ellos, a eso nos referimos precisamente con el poder ayudarles con estas habilidades, ¿no? A nivel familiar hay que orientar a los papás. Fíjense, hay un dato bien interesante, el que los papás tomen un curso, un taller de consumo de sustancias disminuye en los hijos el 50% la probabilidad de que inicien el consumo en la adolescencia. Es decir, solamente con que los papás tomen información al respecto, disminuye el riesgo de que empiecen a consumir en la edad de adolescencia. Entonces, eso es prevenir con uno solo los papás que ya tomen, o incluso lo que estamos haciendo hoy, precisamente con ustedes, el que ustedes tengan más conocimiento de esto va a disminuir no solamente en sus alumnos, maestros, maestras queridos, en sus hijos. El que ustedes estén tomando esta información va a repercutir en que sus hijos tengan menos riesgo de empezar a consumir alcohol de manera peligrosa, ¿no? Hay que orientar a los papás, también hay que escuchar a los papás, no hay que llegar a juzgarlos de inmediato y es que tú lo estás promoviendo y estás haciendo que tu hijo consuma y decir entonces, porque muchas veces ustedes lo ven también, que precisamente si no se puede con el joven uno llama al papá y salió igual o peor, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Hay que informarnos, hay que decirles a los papás, hay que abrirles la puerta a los papás, ¿no? Para que ellos también puedan expresar lo que está pasando en casa y que nos puedan dar un contexto de cómo están nuestros jóvenes en el salón. Entre más involucramiento tengan los padres y los maestros, menor será el consumo. Eso ya está investigado, ¿no? Y al revés, quienes consumen más en casa, los hijos también adolescentes van a tener esto. Entonces, el no consumir en casa es un factor protector o es manera de prevenir, ¿no?, el consumo de sustancias. En la comunidad, los programas que disminuyan los factores de riesgo. Como les decía, además del acceso a la sustancia, que hay muchas maneras de evitar el acceso, simplemente no hay sustancia, no hay consumo, así de simple el postulado, pero también el que tengamos otras actividades. Acuérdense que esto está relacionado con el placer y todos en la vida buscamos placer o estar bien, tener buenos momentos. Entonces, si esos buenos momentos los encuentro en la comunidad, los encuentro en la escuela, los encuentro en casa, pues definitivamente vamos a evitar o prevenir el consumo. Y la política pública, que es lo que estamos haciendo ahora, cuando todos los maestros de este país se están capacitando, seguramente muchos ya lo han hecho, muchos otros no, pero aquí estamos para que todos los días puedan ver esto y que lo compartan, como decía hace un momento Julieta, el que podamos compartir esto. Primero inicia en casa. Inicia en casa, maestros y maestras. Veamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestros padres, si es que vivimos con ellos. Después de que lo identificamos, después viene la identificación con nosotros. Decimos, yo tendré un problema también, yo estoy consumiendo más o no, o yo cómo le hice para no consumir. Y después ya viene con nuestros alumnos. Más o menos ese es el caminito. Pregúntenselo, no nada más en sus alumnos, pregúntenselo en casa y pónganlo ustedes en casa, en la mesa, y hablemos de esto, de cómo estoy manejando mis emociones para que no sea una falsa salida la del consumo de alcohol. Esa es la política pública, eso es lo que hacemos a nivel masivo, el evitar el consumo en ciertos lugares, ¿no? O el que se disminuya el acceso a la sustancia, en este caso el alcohol. Eso es muy importante para prevenir. No normalizar, no tener botellas ahí a la vista, no dejar el acceso si es que las hay. La verdad es que de preferencia, pues que no haya alcohol en casa, ¿no? Porque si hay sustancia, hay consumo. Uh-huh. Bueno, pues estamos aprendiendo mucho de la mano del doctor, lo vuelvo a decir. Pero quiero decirles que las preguntas son muchas, sus comentarios, sus preguntas, muchas gracias. Si no alcanzamos a leerlas en este segmento, tengan la seguridad de que se las vamos a hacer llegar al doctor y también pueden revisar de nueva cuenta esta conferencia. Habrá manera de que el doctor pueda replicarlas. Así es que pueden seguir escribiéndonos. Hemos tenido muchas preguntas y comentarios, doctor. Como es el caso de Adri Mayanín. ¿Cómo tratar el tema de los padres, con los padres, de familia, que incluso
son ellos quienes ofrecen la bebida a sus hijos e hijas, como usted ya lo mencionó. Así es. Siempre es importante, maestros, maestras, hablar con la verdad, hablar las cosas como son. Entonces, cuando hablemos con los padres, hay que preguntar esto: oigan, ¿ustedes tienen alcohol a la vista? Por favor, váyanlo guardando, si es que lo hay, de preferencia quítenlo, que ya no haya sustancia en la casa, que ya no haya alcohol. Y también hay que ver cada quien el contexto. Si hay un padre consumidor, definitivamente esto hay que canalizarlo ya a un especialista, para que sean los especialistas, psicólogos o los médicos o trabajadores sociales que nos puedan ayudar con los padres. Con los padres hay que platicar igual de abierto que con los alumnos. Algo importante que les decía, más allá de nosotros cuestionarlos, es escucharlos. También los padres necesitan ser escuchados, y a la hora que están siendo escuchados están como una presión, están liberando toda esa presión, y entonces también dicen: ay, caray, es que también le pasa a otros alumnos, es que también le pasa a otros, y mucho tiene que ver con el manejo de las emociones. Entonces, podemos también ayudar a los padres a que manejen las emociones, a que en casa puedan hablar más libremente de los daños que provoca el alcohol en todos los cuerpos, en todos los organismos que consumen. Eduker Márquez, ¿cuál sería la mejor manera, doctor, de explicar a los alumnos los riesgos sobre el alcohol? Con la verdad, esa es la mejor manera, decirles, como les decía, y cuéntenselos así, maestros. Hay 3 tipos de daños: los daños físicos a su cuerpo, los daños al cuerpo, los daños mentales a su mente, a su mundo intrapsíquico, como le decimos, pero yo le digo a su mente, y a la parte social, a sus amigos, a sus parejas. Hay quien a mí me gusta decirlo así: mente, al cuerpo, a la mente y a su gente. Entonces, expliquémoslo así: hay 3 daños, que uno no quita al otro, no nada más está dañando uno, está dañando todo el tiempo a los 3. Entonces, a su mente, a su cuerpo y a su gente. Ahí está. Gracias, doctor. Luxi Hernández. ¿Considera usted, doctor, que a partir de la realidad es necesario que las escuelas tengan un alcoholímetro para que se haga un tipo de operación mochila sorpresa y así identificar a los estudiantes que puedan requerir apoyo? No. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, maestros y maestras. Porque lo que queremos revisar, como hace un momento les decía, no son sus mochilas. Lo que queremos revisar son sus emociones. Es mucho más importante revisar sus emociones antes de salir de casa que revisar sus mochilas. Entonces, estrategias de decir no, así nada más, sin mayor explicación, se ha visto que no funcionan. Hay que decirles cuáles son los daños, como lo hemos platicado durante estos últimos minutos. Hay que decirles las cosas con la verdad a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, pero evitemos ese tipo de estrategias en donde a veces lo único que fomentan es que se escondan más. Y entonces más se cierra el que dicen: es que ya no puedo hablar porque ya me revisó o me van a revisar en la escuela. A la escuela tienen que ir con toda la confianza de que van a ser escuchados, de que van a dialogar y de que si están en un problema los van a canalizar con quien tienen que canalizarlos para arreglar ese problema. Un médico, un psicólogo, un trabajador social, en algunos casos un psiquiatra. Entonces, es muy tentador querer revisar las mochilas. Sin embargo, acuérdense que ahorita estamos hablando de alcohol, pero cada vez las sustancias, así como antes se utilizaban buques para traer sustancias a los países o intercambiarlas, ahora ya con un portafolio pueden hacer millones de dosis. Pensemos eso. Tiene más caso revisar sus emociones, revisar su recámara, revisar en el buen sentido con qué amigos están, si son consumidores, revisar su cuerpo, revisar su mente, revisar su gente, antes de revisar las mochilas. Gracias, doctor. Magdaleniux Vargas, cuando los alumnos, alumnas ya lo consumen, ¿cuál es la mejor alternativa? La mejor alternativa es llevarlos a su centro de salud, avisar a los padres, tener en cuenta esto, que ellos no se perciban ya como señalados o estigmatizados, porque esto también nos puede eventualmente obstaculizar el acceso a los medios. Entonces, sin estigmatizar, sin enjuiciar, sin juzgar, hay que mandarlos al centro de salud para que un médico o un psicólogo sea quien valore hasta dónde está el daño y tome acciones en consecuencia.
Betty Trujillo, hay padres de familia que no consideran el alcoholismo como un problema serio, no le dan importancia y hay que dar mucha información, pero a ellos. Así es, hay que darle información a todos, a los maestros, a los padres, a todos, por supuesto a los jóvenes, es muy importante. Y en efecto está tan normalizado que muchos dicen, pues es que así ha sido en esta familia y aquí todos funcionan así y así lo dejamos. Sin embargo, si hacemos una revisión no tan específica, veremos que el bienestar, la salud de toda esa familia en su conjunto no es la mejor y seguramente hemos tenido hasta eventos desafortunados por el consumo de alcohol en quien lo normaliza y lo naturaliza. ¿Cuál es el mejor momento o el momento correcto de solicitar ayuda para una persona que consume alcohol? Cuando está interfiriendo en nuestras actividades cotidianas, como en la escuela, como el trabajo, como la convivencia con sus pares o con sus amigos, si hay una interferencia relacionada directamente al consumo de alcohol, es momento de pedir ayuda. Ojalá esta ayuda, cuando hay estos casos, sea a tiempo y más vale que nos digan los doctores y los psicólogos no tiene un problema, mejor que salga, digamos, como negativo, a que vayamos tarde y ya cuando hay síntomas más graves, lleguemos tarde a la atención y a la revisión de los médicos. ¿A dónde podríamos acudir para solicitar ayuda, doctor? Hay una primera intervención que podemos ofrecerles a todos, que es la línea de la vida, el 800-911-2000. Ahí pueden llamar y les van a contestar asesores ya capacitados precisamente para poder aclarar todas estas dudas. Pueden llamar ustedes, maestros, y decirle, yo soy maestro y tengo una preocupación por mis adolescentes y van a recibir asesoría. Pueden llamar los mismos adolescentes, pueden llamar menores de edad. Y podemos recomendarle a los padres que también puedan llamar a la línea de la vida. Esta es una primera manera. También la línea de la vida está en redes sociales, entonces a través de las redes sociales también pueden acceder a esta orientación. Cuando ya es más grave o esto, hay que tener con sus directivos, con su directora, su director, hay que tener vías en donde podamos canalizarlos con bastante puntualidad a los centros de salud cercanos. No necesitamos un súper especialista en alcohol, necesitamos que lo revise el doctor del centro de salud, el psicólogo del centro de salud, los trabajadores sociales. Acuérdense que esto tiene que ver con la salud social. Por eso es que menciono a los trabajadores sociales y a todo el equipo de salud. Muchas veces las enfermeras también son con quienes podemos tener mucha confianza. Entonces hay que ir al centro de salud cuando es necesario y si tienen dudas llamen a la línea de la vida. Efectivamente, doctor, la línea de la vida tiene una atención pues 24 horas, 365 días del año, además de lo que ya mencionó, es una atención personalizada para la población que quiere saber más o que tiene temas asociados a drogas, sustancias psicoactivas e incluso al cuidado de la salud mental. Y si quiere repetirnos el número, doctor. 800-911-2000. Es la línea de la vida. Doctor, vamos a cerrar con este comentario, es de Eli Pérez. Tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, se los vamos a hacer llegar. Se deben buscar las estrategias correctas para abordar este tema desde edades tempranas y trabajar de manera colaborativa con alumnos, alumnas, padres de familia, comunidad y autoridades. Pues nos ha resumido la maestra Eli precisamente todo lo que hemos platicado. Hay que actuar a tiempo, no hay que esperarse, no hay que llegar tarde, maestros, maestras. Hay que empezar desde la infancia, desde las infancias. Hay que empezar por hablarlo en casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros alumnos, con nuestros pares también. Ustedes entre maestros pueden intercambiar información y eso, la información va a evitar que no estigmaticemos a nadie, que no etiquetemos a nadie, que no juzguemos y que mejor actuemos y tomemos las medidas necesarias para evitar el consumo y si alguien ya consumió, para tener una oportunidad a tiempo de regresar en este sentido. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, por su ponencia, doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. Esta información nos ayuda a entender que el alcohol causa daños importantes en la salud y su consumo tiene impactos negativos para nuestro entorno inmediato. Para prevenir hay que informar a las y los estudiantes, así como dar orientación sobre los tipos de drogas que existen y sus efectos. Esto en la estrategia en el aula. Prevención de adicciones. Hay materiales, maestras, maestros,
hechos por profesionales del sector salud y asistencia en línea para docentes. Esta información la pueden consultar en la página que está apareciendo en pantalla, estrategiaenelaula.sep.gov.mx, o bien, ya lo saben, en el chat de esta transmisión. En esta misma página también pueden encontrar una guía de orientaciones para madres, padres y familia en general, la cual brinda información sobre qué son las drogas, con el fin de prevenir, por supuesto, y de detectar el inicio del consumo. Esta guía la pueden descargar en la misma página de la estrategia en el aula.sep.gov.mx. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Quijada, por compartirnos sus conocimientos sobre este tema. Y para concluir, nos encantaría un comentario final. Muchas gracias. Precisamente quisiera compartir con ustedes, maestros, maestras. Es un gusto estar con ustedes, hablarles. En Chiapas, hace poco estuvimos con la comunidad en Corazón de María, allá en la montaña, y siempre me gusta decirles, porque la salud no es nada más física, sino también mental y social. Nunca más el cuerpo sin el alma, nunca más el alma sin el cuerpo. Muchas gracias, maestros y maestras. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Y para quienes están preguntando sobre el material que utilizó el doctor en esta sesión, bueno, pues les comento que estará disponible en el curso en línea Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. El código QR está apareciendo en pantalla y el enlace está en el chat de la transmisión. La invitación al grupo de docentes, así es que directo vayan allí para poder de nueva cuenta consultar el material que hoy amablemente el doctor nos compartió. Y antes de finalizar, quiero felicitar a todas y todos los que ya forman parte del grupo de docentes Aprende MX. Gracias a ustedes ya somos 70,000 maestras y maestros que estamos pues en esta comunidad donde compartimos información sobre buenas prácticas, prácticas docentes, recursos educativos digitales y servicios educativos en general que pueden ser de su interés. Y a quienes aún no se integran a esta comunidad, pues háganlo ya, pueden hacerlo mediante el enlace que aparece en pantalla, Docentes Aprende MX, y también disponible en la sección de comentarios de la transmisión. Las y los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión virtual. El tema es benzodiazepinas, no son un juego. La cita es el 6 de junio a las 16:30 hora del centro. Antes de concluir, para que sepamos a lo que nos estamos refiriendo, acompáñenme a ver esta información. Sí, los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos y vivirás mal. Vas a oler mal, tendrás mal aliento y te costará trabajo hacer deporte. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu boca, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Además, si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien. Se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar y no habrá forma de curarte. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tapen. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. ¿Eso quieres? Recuerda, si te drogas, te dañas. Y la felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ahí este tema. Muchas gracias a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, por supuesto a ustedes y al equipo que hace posible la producción y transmisión de estas sesiones virtuales. Yo soy Julieta Mendoza, les agradezco su presencia, nos vemos muy pronto.